Eh, bueno, pues vamos a resolver un problemita sencillo, tremendamente sencillo. Cuando se trata de aprender, eh, lo ideal, lo ideal siempre es empezar por la parte más sencilla, ¿no? Me acuerdo que desde el primer semestre, cuando se trataba de resolver problemas de física, de matemáticas, pues yo empecé a aprender a resolver problemas empezando siempre por lo más sencillo, ya que si me voy por lo más complejo, lo único que conseguía era estresarme, lo único que conseguía era desmoralizarme al ver que no podía resolver problemas, ¿ya? Inclusive pensé en dejar la universidad. Dije, pues como no puedo resolver problemas, dije, pues no sirvo para ingeniero. Hablaré con mi padre, le diré que dejo la universidad y no lo voy a engañar a él, porque al final de cuentas fue mi padre quien me ayudó en mi época de estudiante. Y dije, no lo voy a defraudar, no lo voy a engañar y le diré que no sirvo para ingeniero. Y me dedico a trabajar. ¿No? Les comento que todos mis familiares son comerciantes, todingos son comerciantes. Y dije, me dedico al comercio, pues no. Pero de repente no hubo la oportunidad de hablar con mi padre porque quería pillarlo en un momento de que él no esté de mal humor. Y en eso, pues de repente se me ocurre, compré un librito, un libro de física de la serie Shaw, Física Básica. Eran libros de la serie Shaw, pues un libro norteamericano que se distribuyó en toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, gracias al último gran presidente de ese que fue un gran país, United States of America, Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, un presidente que, pues, con la finalidad de ayudar al progreso de los países latinoamericanos, contrató a los mejores profesores de las mejores universidades de Estados Unidos para que escriban libros para Latinoamérica, libros de ingeniería, libros de economía, o sea, libros para todas las carreras. Eso hizo ese presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. ¿Ya? Contrató a los mejores catedráticos de las mejores universidades de Estados Unidos para que escriban libros para los latinoamericanos y distribuirlos de manera totalmente gratuita. Y así fue. Las universidades latinoamericanas se llenaron de libros de la serie Shaw. Esos libritos aún todavía ustedes lo pueden conseguir, pero ya no gratis, ¿no? Los pueden conseguir ahí de la Cañoto subiendo hacia el Hospital de Niños, en la calle Sehuane, si no me equivoco. Ahí pueden conseguir libros de la serie Shaw, ¿no? Había libros desde física hasta para el análisis de estructuras, ¿no? Para la carrera de ingeniería civil, ¿no? Y libros que en esos tiempos los distribuían de manera totalmente gratuita. Eso hizo el último gran presidente de ese que fue un gran país,
Estados Unidos. Luego, ¿qué pasó? Lo mataron a John Fitzgerald Kennedy. La mafia norteamericana lo mataron cuando él, en su movilidad, junto con su esposa y su guardaespaldas, iba a una concentración en la ciudad norteamericana de Dallas. Allá iba, y desde un edificio, un francotirador, pues, le reventó la cabeza de 3 tiros. Y chao, presidente. Eso hizo la mafia norteamericana allá por el año 1964. Y desde entonces, Estados Unidos está en manos de la mafia, de una mafia que invade países, se apropia de sus riquezas. Eso hizo con Irak, eso hizo con Libia, eso hizo, ya les cuento. ¿Se acuerdan que les dije Argentina? Argentina estaba surgiendo como una potencia. Súper sencillo. Se trata de una viga empotrada, articulada. Una viga empotrada, y en el otro extremo articulado. Un apoyo, le vamos a colocar un apoyo de primer género, articulado móvil. Y le vamos a dar una luz de 4 metros. 4 metros. La sección transversal, 20 por 60. 20 por 60. Y la carga. Por encima de la viga, 45 grados centígrados. Por debajo de la viga, 10 grados centígrados. Negativo. 10 grados centígrados negativo. Bien, ahí está la viga empotrada articulada. Identificamos el nudo empotrado con A y el nudo con apoyo articulado móvil lo identificamos con la letra B. Pues bien, se pide calcular las reacciones en los apoyos y dibujar el diagrama o los diagramas de los esfuerzos internos. Bueno, empezamos calculando el grado hiperestático total, puesto que se trata de una estructura hiperestática, ¿no? El grado hiperestático total, sabemos que es la suma del grado hiperestático externo, más el grado hiperestático interno. Más el grado hiperestático interno. Bueno, este último es cero porque la estructura no es cerrada, y el grado hiperestático externo es el número de reacciones en los apoyos. En este caso, en un empotramiento hay 3 reacciones más 1, en el apoyo B serían 4 reacciones, menos el número de ecuaciones de la estática, que son 3 en este caso. Por lo tanto, el grado hiperestático total es 1. Esto significa que de las 4 reacciones que teóricamente tendría que tener esta estructura, a una de ellas debo elegir como la incógnita hiperestática.
y se recomienda elegir a los momentos. Entonces, en este caso, voy a elegir como incógnita hiperestática al momento en a esa reacción, y le llamo X1. X1. Listo. Ahora, de aquí en adelante, la carga o las cargas, ya tengo que hablar en plural, por un lado está la carga térmica y por otro lado está X1. O sea, a la incógnita hiperestática la tenemos que considerar como otra carga adicional. Bueno, vamos inmediatamente entonces a la resolución del problema. Inmediatamente ahora debo obtener la estructura isostática equivalente. Entonces, dibujo la estructura. Ahí está. La estructura isostática equivalente se obtiene modificando los apoyos. Pero obviamente solamente se modifican aquellos apoyos donde hay incógnitas hiperestáticas. Por lo tanto, el apoyo del nudo B no se modifica, porque ahí no hay incógnita hiperestática. Sí se modifica el apoyo en A. Entonces, lo tengo que modificar aplicando los siguientes conceptos. Un apoyo empotrado restringe o bloquea todos los desplazamientos lineales y angulares del nudo A. Pues bien, como mi incógnita es un momento, entonces, de todas las restricciones que impone el apoyo empotrado, debo retirar la restricción al desplazamiento angular. En otras palabras, el apoyo empotrado lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular. ¿No? Solamente debo retirar la restricción al desplazamiento angular. Las otras restricciones se tienen que mantener. Entonces, como estoy trabajando en el plano, el apoyo empotrado lo reemplazo por un apoyo articulado fijo. Ahora sí, tengo un apoyo que permite desplazamiento angular en el nudo A. Luego, las cargas son pues la temperatura, 45 grados centígrados arriba, menos 10 grados centígrados abajo, y X1 es la otra carga, y ahí está la estructura isostática equivalente. Digo equivalente porque esta estructura tiene que funcionar de manera idéntica a la estructura originalmente planteada. O sea, en el nudo A, el desplazamiento angular, al analizar la estructura isostática equivalente, en el nudo A, el desplazamiento angular tiene que ser cero. Tiene que ser cero. De ahí que la pregunta original era, ¿de qué más? Esta temperatura ha de hacer que aparezca desplazamiento angular en el nudo A. Y la pregunta original era, ¿de qué magnitud tiene que ser X1 para que cuando la temperatura tienda a introducir desplazamiento angular en el nudo A, X1 bloquee a ese desplazamiento angular? Bueno, responder de manera directa a esa pregunta es bastante complejo. Más sencillo responder
¿A cuánto tiene que valer x1 para que el desplazamiento angular en A sea 0? Es aplicando el principio de superposición de efectos. Y justamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a borrar esta partecita. Bueno, entonces, el procedimiento que se sigue es aplicar el principio de superposición de efectos. Para ello, dibujo lo que hemos denominado la estructura principal. La estructura principal no es otra cosa que la estructura isostática equivalente, pero sin las cargas. Entonces, ahí está la estructura principal, sin las cargas. Listo. Entonces, resolvemos la estructura isostática equivalente, la estructura isostática equivalente. Esta es la estructura E. La tenemos que resolver de manera tal que esta estructura isostática equivalente tenga un comportamiento similar o idéntico, mejor dicho, a la estructura inicialmente planteada. Entonces, aplicando el principio de superposición de efectos, ¿ya? La estructura E, a este le estoy llamando la estructura E, en este caso, ha de ser igual a la estructura E sub 0, a la estructura E sub 0, más la sumatoria de los E sub I por los X sub I desde I igual a 1, hasta N. Donde en esta expresión matemática N no es otra cosa que el grado hiperestático total. El grado hiperestático total. En donde para esta estructura hemos determinado que vale 1. Que vale 1. Por lo tanto, esta ecuacióncita para el problema que estamos resolviendo sería igual a E sub 0 más E sub 1 por X1, ¿no? Por X1. Bueno, porque tengo una sola incógnita hiperestática. Si hubiese n incógnitas hiperestáticas, entonces esta sumatoria, desarrollándolo, voy a obtener n expresiones similares a esta. Pero obviamente cambian los subíndices. Bien, E sub 0, recordemos que E sub 0 es la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha, que en este caso es la temperatura. E sub 1 es la estructura principal sometida a la carga X sub 1. La carga es X sub 1. Entonces, hagamos eso. Prosiguiendo, entonces, la estructura isostática equivalente que está acá, es esta, es igual a E sub 0. Entonces, vamos inmediatamente, dibujamos E sub 0. Ahí está la estructura principal y le aplicamos la carga. La carga es la temperatura. Arriba, 45 grados centígrados. Y abajo, menos 10 grados centígrados. Bueno. Esta es la estructura E sub 0.
hay que analizarla. Analizar significa calcular reacciones en los apoyos y calcular los esfuerzos internos. Pues bien, como se trata de una estructura isostática, sabemos que debido a la temperatura, como también debido a los asentamientos de los apoyos, no aparecen reacciones ni esfuerzos internos. Pero sí, la estructura se deforma. La estructura se deforma. Pues bien, yo estimo que esto se va a deformar. Estimo que la viga, debido a la temperatura, se ha de deformar de esta manera, ¿no? Y bueno, como decía hace un momento, cuando digo analizar, se tienen que calcular reacciones en los apoyos, esfuerzos internos y deformaciones. Bueno, en el sub-0, lo que interesa conocer, ¿no? Observando qué incógnitas hiperestáticas tengo, en este caso tengo solamente X1, entonces lo que me interesa conocer es del nudo A, donde está la incógnita hiperestática es un X1, lo que me interesa conocer es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular del nudo A. Por lo tanto, si yo trazo la tangente a la elástica, ahí está, aquí está el desplazamiento angular, que le voy a llamar delta 1. Delta 1 porque corresponde a la incógnita X1. Y ahora coloco un subíndice para indicar quién es el causante para que aparezca este desplazamiento. Es la carga externa y coloco el subíndice 0. El subíndice 0 me dice que aquí la estructura principal está sometida a la carga externa propiamente dicha. Debo calcular delta 1, 0. Listo. Más, otra vez, la estructura principal. La estructura principal. Sometido a la carga X1, cuya magnitud no conocemos, pero lo resolvemos mientras tanto, dándole un valor unitario. Y luego, cuando ya tengamos el valor verdadero de X1, todo lo que está entre llaves lo multiplico por X1. Pues bien, esto que está entre llaves es lo que nosotros llamamos la estructura E sub 1. O sea, la estructura principal sometida a la carga, a la incógnita X1 con valor unitario. Con valor unitario. Pues bien. Perdón, ingeniero. Sí, le escucho. Adelante. Una preguntita. ¿Puede haber ruptura de la viga o cizallamiento de acuerdo a la temperatura? ¿A una temperatura elevada, aunque sea? Bueno, la respuesta que le puedo dar es que las fisuras que generalmente aparecen en la mayoría de las obras civiles y desde luego también militares, la mayoría de las fisuras que aparecen en las estructuras, en los muros, en los pisos, es debido a la temperatura. Bueno, para ser más consistente, es debido a la variación de la temperatura. ¿Ya? Supóngase que estamos con una temperatura de 30 grados centígrados. 30. Y de repente, como sucede en nuestra ciudad, cualquier rato cambia la temperatura. Supónganse que de repente nomás
se vuelca un surazo y la temperatura baja a 10 grados centígrados en una hora. Entonces, la variación de temperatura es 30 menos 10 es 20 grados centígrados. Pues bien, para una variación de temperatura de 20 grados centígrados, seguro que muchos materiales se fisuran, no soportarían tremenda variación de temperatura en tan corto tiempo. Claro que lo que acabo de expresar en números, en la realidad no se va a dar. Que baje la temperatura de 30 a 10 grados en una hora, eso es casi imposible, ¿no? Generalmente la variación se da en 12 horas o en 24 horas. O sea, al material le da tiempo a acomodarse a los cambios de temperatura. Pero cuando el cambio de temperatura es brusco, el material no tiene tiempo para acomodarse a esa variación y se fisura, ¿no? Y miren, utilizo términos como si los materiales fueran seres vivos, ¿no? Que al material no le damos tiempo a que se acomode. Pero así funcionan. Lamentablemente, los seres humanos somos tan soberbios que consideramos a muchos materiales como si no tuviesen vida. Aún la ciencia no ha avanzado lo suficiente, pero el universo está lleno de seres vivos, que aunque no demuestren estar vivos, posiblemente sean seres vivos. Pero no, nosotros en nuestro orgullo decimos, no, son seres inertes, muertes, no sienten nada, así que no sentimos nada sentimental cuando los destruimos. Entonces solo habría fisura por la variación térmica de la temperatura. No habría ruptura de una viga por la temperatura, ¿no? Es que la temperatura produce momentos flectores, produce esfuerzos normales, produce esfuerzos de cortes y por lo tanto, por la temperatura, puede entrar en colapso. Ah, ya. Bien, jóvenes, continuando, hay que analizar la estructura E sub 0. Bueno, no hay nada que analizar excepto calcular delta 1, 0. Luego hay que analizar la estructura E sub 1. Bueno, E sub 1 sí la podemos calcular inmediatamente. Veamos. Reacciones en los apoyos, observando bien, aquí voy a tener una reacción dirigida hacia abajo y aquí una reacción sí o sí dirigida hacia arriba. Listo. La barra tiene una longitud de 4 metros, por lo tanto, si tomo sumatoria de momentos con respecto a este punto, va a ser 1 menos la reacción por 4, de ahí despejo, y esto me sale 1/4. 1 dividido entre 4. Pero ojo, aquí también estoy descuidando el manejo de las unidades de medida. Pues bien, el momento se supone que tiene una magnitud de 1 kilonewton, kilonewton metro, ¿no? Entonces, esta reacción ha de ser igual a 1/4 de kilonewton. A 1/4 de kilonewton. Mucho cuidado con las unidades de medida. Bien, 1/4. O sea, esto en 1 dividido entre 4, pues me da 0,25. 0,25 kilonewtons.
En el otro extremo, pero de sentido contrario, también esta reacción, si hago sumatoria de fuerzas en Y, pues tiene que valer también 0,25 kilonewtons. Luego, partiendo del nudo B, del extremo B, hacia la izquierda, a una distancia X, la ecuación analítica del momento flector M de X, la ecuación analítica, en este caso, viniendo de derecha a izquierda, ha de ser menos 0,25 kilonewton es la fuerza, la distancia se mide en metros, ¿no? Bueno, momentico, estoy mal. 0,25 por X, 0,25 por X, y por lo tanto no coloco unidad de medida porque tengo una variable, ¿no? Menos 0,25 por X es la ecuación analítica del momento para la barra AD. Bien. Luego, debido a esta carga X1, pues la barra se ha de deformar. En este caso, se ha de deformar, estimo que se ha de deformar de esta manera, debido a este momento. Pues bien, ahora, lo que interesa calcular es en el nudo A, donde está la incógnita X1, el desplazamiento angular. Trazo la tangente de la elástica, ahí está. Y a este desplazamiento le llamo delta 1. Delta 1, ¿no? Es el desplazamiento correspondiente a X1. Y este desplazamiento angular aparece debido a esta carga. ¿Cuál es la carga? X1. La carga es X1. Y listo. Luego también puedo plantearme inmediatamente la ecuación de compatibilidad elástica de las deformaciones, ¿no? Ahí tengo la estructura inicialmente planteada, donde muestra que el nudo A está empotrado, o sea, el desplazamiento angular es nulo. Y bueno, por lo tanto, la suma de delta 1, 0, más el delta 1, 1, multiplicado por X1, porque todo lo que está entre llaves está multiplicado por X1, me tiene que dar 0, ¿no? Me estoy refiriendo al desplazamiento angular en A. Tiene que dar 0. Bien, vamos y calculemos el delta 1. Ahora, delta 1, 0. Recuerden que delta 1, 0 es la deformación debido a la temperatura. Entonces, la ecuación para calcular deformaciones debido a la temperatura dice el delta sub I0 es igual a el K sub 1, es igual al K sub 1, la integral de n sub i por diferencial de x, más el K sub 2, por la integral de el m sub i por diferencial de x. Eso es. En este caso, lo que queremos calcular es el delta 1, 0. El delta 1, 0. Esto es igual a K sub 1, la integral de n sub 1 por diferencial de x, más K sub 2, por la integral de m sub 1
por diferencial de X. Bueno, pues como tengo una sola barra, estas integrales no se descomponen en dos o más integrales. Solamente queda ahí porque tengo una sola barra. Ahora, ¿qué es n sub 1 y m sub 1? Son las ecuaciones analíticas del esfuerzo normal y del momento correspondiente a la estructura E sub 1. ¿No? Correspondiente a la estructura E sub 1. Si tuviese aquí n sub 2, m sub 2, entonces sería el normal y el momento correspondiente a la estructura E sub 2, cosa que no lo tenemos nosotros, ¿no? Bueno, pues en este caso, como tengo una sola barra, estas integrales van de 0 a 4. Este integral también va de 0 a 4, ¿no? Ya que la barra tiene una longitud de 4 y x, que es la variable, varía pues desde 0 hasta 4. Bien, calculemos K sub 1 y K sub 2 para la barra AB. Para la barra AB calculamos K sub 1. Obviamente, antes de calcular K sub 1, tengo que calcular las variaciones de temperatura, ¿no? Empezamos calculando el delta TI, que es igual a T sub I menos T sub 0, menos T sub 0. Luego, el delta TE, que es igual a T sub E, menos T sub 0, menos T sub 0. Bueno, ¿cuánto vale la temperatura al interior? O sea, debajo de la estructura, menos 10. Y T sub 0 vale, ¿cuánto dijimos? No dijimos nada de T sub 0. Pues bien, T sub 0 vamos a tomar igual a 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Y el coeficiente de dilatación térmica del material, tanto para el acero como para el hormigón, vale 10 a la menos 5, 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Bien, en realidad, este valor 10 elevado a la menos 5, tanto para el acero como para el hormigón, varía entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿ya? O sea, no es una constante, varía. Pero para los cálculos se trabaja con un valor promedio. Sin embargo, esa variación, la variación de este valor no es muy grande, es casi insignificante. Bien, entonces T sub 0 es 10. T sub I sería pues menos 10, menos 20, resultado menos 30 grados centígrados. Menos 30 grados centígrados. Luego, T sub E, la temperatura que está arriba de la barra, 45, menos T sub 0, que es 20, esto me da 25 grados centígrados. Listo. Ahora sí puedo calcular K sub 1. K sub 1, recordarán ustedes que es igual al coeficiente de dilatación térmica del material por delta TI, menos delta TE, dividido entre 2. ¿No? Entonces, delta TI
es menos 30, menos 25 sería 5. 5 dividido entre 2 da 2,5, pero negativo, ¿no? Porque es menos 30. A momentico, veamos. Ingeniero, ¿no es más? Delta TI más delta T. Sí, correcto. Esto es más. Ahora sí. Entonces voy a tener, de una vez hagámoslo, menos 30, menos 30, menos 30, más 25, dividido entre 2. Ojo que esto está multiplicado por el coeficiente alfa. Esto me daría, pues, menos 5 dividido entre 2 es menos 2,5 por alfa, que es 10 elevado a la menos 5. Luego calculamos el K sub 2. Es alfa delta TI menos delta T dividido entre H. H es la altura de la sección transversal, o sea, es alfa por delta TI, que es menos 30, menos delta TE, que es 25, dividido H, la sección transversal es de 20 por 60, esto está en centímetros, y nosotros estamos trabajando todo en kilonewton metro, por lo tanto, H en metros es 0,60. 0,60. Muy bien. ¿Cuánto me da eso? Sale menos 9,17 por 10 a la menos 4. Menos 30, menos 25. Evidentemente sale menos 91,67. 67 por 10. Alfa es 10 elevado a la menos 5. Muy bien. Listo. Estamos en condiciones de calcular el delta 1,0. El delta 1,0 ha de ser igual a K sub 1 es menos 2,5 por 10 elevado a la menos 5 por la integral del normal. Si nos vamos para atrás, esta barra no lleva esfuerzo normal, ¿no? O sea, el n de x para esta barra es 0. No hay esfuerzo normal. Entonces, 0 por diferencial de x. Más, ahora viene el K sub 2, que es, bueno, sale negativo. De una vez voy a colocar el signo menos acá. Es menos 91,67 por 10 elevado a la menos 5. Y luego viene la integral de 0 a 4 de m sub 1, el momento en la estructura E sub 1, que es menos 0,25. Entonces aquí tengo menos 0,25 de x por diferencial de x. Muy bien.
Entonces, hagamos cálculos para ver cuánto da esto. Dejemos nomás, mantengamos el 10 a la menos 5. Bueno, el resultado ha de salir positivo, igual a 0,25 por 4 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 91. Bien, lo que obtengo como valor 183,3 por 10 elevado a la menos 5. Por 10 elevado a la menos 5. Va a salir un valor pequeño. Bien. Vamos ahora, calculemos. Miren cómo me sale un valor bastante pequeño, me va a salir un bastante pequeño, pues me conviene plantear la ecuación de compatibilidad de las deformaciones que dice delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1 igual a 0. Para no trabajar con valores muy pequeños, pues se recomienda multiplicar esta ecuación por EI. Multiplicando todo por EI, voy a tener pues EI por delta 1, 0 más EI por delta 1, 1 por x1 y 0 por EI es 0. Entonces, de una vez voy a calcular, ya tengo delta 1, 0, pues voy a calcular cuánto me sale EI multiplicado por el delta 1, 0. El delta 1, 0. Bueno, el valor de E, el módulo de elasticidad, del material, les comenté que si la estructura es de hormigón, la norma americana da esta formulita, 4700, por la raíz de la resistencia del hormigón a compresión simple. Pues bien, para este análisis voy a asumir que la resistencia del hormigón a compresión simple, la resistencia del concreto a compresión simple, es de 25 megapascales. Megapascales. Una consulta, ustedes que ya llevaron tecnología del hormigón, en esa materia, ¿qué sistemas de unidades de medida han empleado? ¿El sistema técnico o el sistema internacional? ¿Nadie ha llevado tecnología del hormigón? Ha sido el sistema técnico, todo lo llevamos lo que es en kilogramos y toneladas. Ya. Bueno, les comenté que hasta el anterior semestre yo también estaba trabajando con toneladas, metros, y bueno, desde hace mucho tiempo ya tenía la inquietud de una vez trabajar con el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Bueno, y lo iba rezagando. Hablé en varias oportunidades con el director de carrera, con el decano, pero así en una charla informal como amigos, en reuniones de vez en cuando nos reunimos, y ahí les comentaba que deberíamos todos los docentes trabajar con el sistema
internacional. Bueno, me dicen, sí, excelente idea, me parece bien. Y les comenté de que afuera, ya en el campo profesional, todo el mundo trabaja con el sistema internacional. Y bueno, pues al principio yo tuve dificultades con este sistema, ¿no? Me acuerdo hace más o menos unos 25 años atrás, hace unos 25, un amigo, compañero mío de la universidad, el ingeniero Gonzalo Justiniano, me llama por teléfono y me dice, ¿no querés trabajar? Hay trabajo en Apolo. Bueno, y justo estuve sin trabajo esos tiempos. Así que acepté, gracias a él, ingresé a trabajar en la empresa Apolo, ¿no? Era compañero de estudio, pero no solamente era compañero, era amigo, bien amigo, ¿no? Es bueno tener amigos, pero amigos de verdad, los amigos de verdad son lo máximo, son los que a veces definen tu destino, el destino de uno, ¿no? Me llama por teléfono y me dice, Quilla, venite al trabajo. Así que entré a Apolo. Bueno, ni bien entré, les comento que me tomaron examen. Pero no me dijeron, pues, venga, le vamos a tomar examen. No me dijeron eso, sino me entregaron unas planillas de un presupuesto de una obra que estaba construyendo Apolo. Las planillas de un presupuesto técnico donde todo estaba en el sistema internacional de unidades de medida. Mire, agarré la planilla. Claro, estaba lleno de números y arriba el encabezado, todos los valores estaban en megapascales, en pascales, en newtons, kilonewtons, en fin. Y dije, ¿qué es esto, carácter? Mire lo que hice esa mañana. Me quedé un poquito estudiando la planilla, ¿no? Me dijeron, lo queremos hasta mañana, que esta planilla, fíjese si está correcta. ¿Sabe qué me dijeron? Me entregaron la planilla y me dijeron, ingeniero, por favor, verifique esta planilla si está correctamente planteada. Lo hizo el ingeniero, había otro ingeniero ahí. Bueno, lo hizo él y queremos que usted lo verifique, me dice. Bueno, esa mañana, pues casi no hice nada. Porque no, tuti en cuestión del sistema internacional. Pero ni bien salí al mediodía, volé para mi casa y empecé a agarrar. En los libros de física están las conversiones de unidades de medida. Ahí empecé a traducir, ya, como si fuese un idioma extranjero, empecé a traducir los sistemas de unidades. O sea, me vi en aprietos. Y de ahí que ya, en la tarde fui, ya pude revisar la planilla recién. Y evidentemente la planilla tenía un error. Descubrí que tenía un error y bueno, aprobé el examen. ¿Ya? Porque después ya cuando estuve trabajando más, me dijeron que ese era el examen. Que si no hubiese descubierto que eso tenía un error, pues me hubiesen dicho un mes nomás y va a disculpar, no hay trabajo, vaya a hacer nomás. Bueno, entonces, y bueno, y luego en la CIP, los proyectos a la CIP se presentan con el sistema internacional. Aquel que presente con el sistema técnico le rechazan, pierde tiempo, pierde dinero, porque tiene que otra vez hacer los planos, en base al sistema internacional. Sus memorias de cálculo los tiene que hacer nuevamente en el sistema internacional. O sea, son problemas que uno las pasa afuera. Y bueno, pues dije, de una vez hay que entrar al sistema internacional. Bien, jóvenes, entonces, reemplazando 25 dentro del radical, el módulo de laticidad sale 25.000
25.500 megapascales. Megapascales. Sale Sí. 23.500. ¿Sí? ¿Alguien habló? 23.500 sale el resultado. 23.500. Muy bien, gracias por el 23.500. 23.500 megapascales. Bueno, nosotros estamos trabajando con kilonewton y metro. Entonces, esto lo tengo que convertir aquí a kilonewton metro, ¿no? Bueno, hagamos la conversión de unidades de medida. Para ello se sabe que un megapascal es lo mismo que 1000 kilopascal. 1000 kilopascal. Y un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Eso es. Entonces, utilizando estas relaciones, pues a esto lo tengo que multiplicar por 1000 y lo voy a convertir a kilopascal. Y luego el pascal lo convierto a newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, en definitiva, voy a tener que el módulo de elasticidad es 23, acá viene 500, 3 ceros más, 1, 2, 3 ceros, y las unidades ha de quedar en kilonewton sobre metro cuadrado. Listo, estoy trabajando en kilonewton metro. Por el momento de inercia, la sección es de 20 por 60, trabajando en metros, 0,20 por 0,60 elevado al cubo, dividido entre 12. Y listo. Ahí está el valor de EI. Veamos, haciendo cálculos, ¿cuánto da esto? 84.600, ingeniero. 84.600. 84.600. Y las unidades, esto va a salir metro a la cuarta. Metro a la cuarta. La unidad sería kilonewton metro cuadrado. Listo. Ya. Ahora, un momentico, ¿qué estoy haciendo? Esto lo tengo que... Ya. Ahora, bueno, todo esto me sale este valor. Y este valor está multiplicado por el delta 1,0. ¿No? Me estoy chipando. 183,333. Entonces, acá viene por 183,3 por 10 elevado a la menos 5. O sea, esto de acá por 183,3 por 10 elevado a la menos 5. Ahora sí, calculemos tomando en cuenta el 10 a la menos 5. 155.07, ingeniero. Muy bien.
correcto. Aquí esto está mal. Entonces, finalmente, el EI delta 1,0 sale 155,1. ¿Qué unidades? El delta 1,0 y el delta 1,1 son desplazamientos angulares. Los desplazamientos angulares se miden en radianes. Y el radian es una unidad de medida neutra. Es una unidad de medida neutra. Si quiero lo coloco, si no, no. Por lo tanto, EI por delta 1,0, las unidades de medida, kilo, newton, kilonewton, metro cuadrado, por radian. Pero si quiero, no lo coloco, porque es neutro. Bien, ahora nos falta calcular el delta 1,1. El delta 1,1. Pues bien, la fórmula que vamos a emplear dice el delta IJ es igual a la integral del M sub I por M sub J dividido entre EI. Bien, ¿no? Ya que el delta 1,1 es la deformación debido a un momento de valor unitario, ¿no? Entonces la formulita es esta. Pues de aquí el EI lo paso al otro miembro, y voy a tener EI por el delta 1,1 ha de ser igual a la integral de M1 por M1 por diferencial de X. Bueno, y como tengo una sola barra, esta integral es solamente una. Y el subíndice 1 me dice que el momento tiene que ser de la estructura E sub 1 y el momento es menos 0,25x. Entonces, venimos para acá. La integral, en este caso, de 0 a 4 y menos 0,25 de x por menos 0,25 de x por diferencial de x. Bien, el resultado ha de salir positivo. Obtengo como resultado 1,3, donde 3 es el valor periódico de este número. Sí, eso es. Muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar en la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura 155,1 0,25
155,1 más 1,3 1,3 por X1 igual a 0. De aquí despejo X1. Despejo X1. Muy bien. Entonces, 155,1 va con signo, esto va con signo negativo, menos dividido 1.33333333, 116,325. 325. Muy bien. ¿Alguien me dice la unidad de medida? Kilómetro, ingeniero. Recuerden que X1 es momento. Sí. Por lo tanto, la unidad de medida es Kilonewton kilonewton por metro. Kilonewton metro. Luego, aplicando la ecuación de superposición de efectos, reemplazando el valor de X1, voy a tener menos 116,325 por E sub 1. Por E sub 1. Bien, calculemos con esto las otras reacciones. Volviendo para atrás. Bien, aquí voy a tener una reacción. Aquí voy a tener una reacción. Es el vertical en B. Y acá otra reacción, que es el vertical en A. Y bueno, calculemos el vertical en A. O vamos al vertical en B primero. El vertical en B ha de ser igual. En la estructura E sub 0, ¿cuánto vale el vertical en B? Vale 0. Recuerden que E sub 0 es la estructura isostática donde la carga es la temperatura, pues no hay reacciones. Menos 116,325 por, vamos a E sub 1, la reacción en B en E sub 1. Bueno, aquí está. Apunta para abajo, es menos 0,25. Menos 0,25. Menos 0,25. Listo. Entonces, 116,325 por 0,25 me sale 29,08 kilonewtons. Bueno,
Y observando la estructura inicialmente planteada, si hago sumatoria de fuerzas en Y, el vertical en A tiene que ser de sentido contrario para que esté en equilibrio. O sea, en otras palabras, el vertical en A es igual al vertical en B, pero con sentido contrario. Bien, jóvenes, tengo las 8:30. Nos vamos a dar un descansito de unos 10 minutos, por favor. 10 minutitos y estoy de vuelta. ¿Copiaron esto ya ustedes? Sí, Inge, por favor. Inge, la anterior diapositiva, por favor. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. La anterior es esa. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, jóvenes, vuelvo dentro de 10 minutos, por favor. Al cafecito. Bien, jóvenes, ya estoy de vuelta. Muy bien, Inge. Bien, jóvenes, para concluir la clase de hoy, rápidamente en el RAM Element lo vamos a resolver. Como se trata de una sola barrita, bien, el RAM Element, ahí está el RAM Element. Inmediatamente nos vamos al menú principal y la interfaz del RAM Element se haya constituido básicamente por 4 ventanas. Una ventana donde aparecen los datos que introducimos con color azul. Ahí aparecen toda la información que nosotros introducimos y también ahí aparece la información que el computador obtiene. Bueno, arriba está la barra del menú principal y la hoja electrónica a la izquierda. Ahí se suele introducir los datos. Entonces, en este caso voy a elegir aquí, hay otro menú más pequeño. De este menú elijo nudos, ya que siempre se empieza introduciendo los nudos de la estructura. ¿Y cómo se los introduce? Por medio de sus coordenadas. Entonces, está activado coordenadas. Pues el primer nudo, que es el nudo A, voy a asumir que su coordenada es 0, 0. Y, por si acaso, en la ventana azul, en el extremo inferior derecho, están los ejes globales o generales X, Y, Z. En este caso voy a trabajar en el plano X, Y. Trabajando en el plano X, Y, la coordenada del nudo B está desde el nudo A, está a una distancia de 4 metros. Pues bien, como observarán, en la ventana azul aparecen los dos nudos,
el A a la izquierda y el B a la derecha. Pues bien, estos dos nudos los tengo que unir por medio de una barra. Entonces me voy aquí a este submenú donde dice barras. Y luego, inmediatamente en la parte superior hay otra barra donde están los elementos para crear barras. En este caso utilizo el primero que dice conectar los nudos por medio de barras. Le doy un clic y no es más. El nudo A y el nudo B han sido conectados por medio de una barra. Luego introduzco los apoyos y los apoyos se introducen en los nudos. Entonces me voy a la izquierda y elijo nuevamente nudos. Y en este momento está activado las coordenadas de los nudos. Yo quiero que se activen los apoyos en los nudos, o sea, las restricciones, ya que los apoyos no son otra cosa que restricciones a los desplazamientos del nudo donde se encuentran esos apoyos. Entonces doy un clic acá e inmediatamente arriba a la derecha aparecen los diferentes tipos de apoyos. En este caso, selecciono el nudo A y ahí le asigno apoyo empotrado, o sea, un apoyo totalmente restringido o fijo. Y luego, en el otro extremo, selecciono el otro extremo, que es el nudo B, y a ese le doy un apoyo articulado móvil. Le doy un clic y no es más. Ya tengo los apoyos. Ahora debo introducir el material. Bueno, en cuanto a material se refiere, los materiales se asignan a las barras, me voy a barras, y abajito está el icono de secciones y de materiales. Le doy un clic a materiales y bueno, si ustedes recuerdan, la clase anterior habíamos creado el grupo Bolivia y para este grupo estuvimos creando una tabla de resistencia de los hormigones y habíamos creado una resistencia, el H25, ¿no? El 25 significa que ese hormigón tiene una resistencia de 25 megapascales. Pues bien, una vez que he seleccionado esto y habiendo seleccionado previamente la barra, doy un clic acá en este botoncito que tiene dos flechas para arriba. Le doy un clic y no es más. La barra 1, así le llama el programa, la barra 1, ya tiene una resistencia H25. Luego, ¿qué falta? El material. Bueno, este es el material. Faltaría la sección. Me voy a la izquierda de esto y está el icono de las secciones. Doy un clic ahí y en la parte inferior, si ustedes recuerdan, habíamos creado el grupo SIG 204 para crear una tabla y dentro de esa tabla están las secciones, los diferentes tipos de secciones de barras. En este caso habíamos creado una sola sección, ¿no? Es una barra de 20 por 60, pero como estamos trabajando con el sistema internacional, en el sistema internacional las dimensiones de las secciones transversales se manejan en milímetros, por eso dice 200 por 600 milímetros. Muy bien, una vez seleccionado esta sección y habiendo seleccionado la barra previamente, le doy un clic a este botoncito que tiene dos flechitas para arriba. Le doy un clic y como ven, la barra 1, que es la barra que estamos analizando, ya tiene asignado esa sección. Bien, entonces ahora lo que faltaría es introducir la carga. La carga en esta barra. Pues bien, selecciono la barra porque a ella le tenemos que asignar la carga. La carga es la temperatura. Entonces, estoy en barras y busco cargas. Aquí, nada que ver. Coordenadas locales. Aquí está. Este es el icono de las cargas sobre las barras. Le doy un clic y abajito aparecen los diferentes tipos de cargas que se le puede aplicar a una estructura. La primera se refiere a cargas distribuidas. Esas cargas distribuidas pueden ser triangulares, trapezoidales,
uniformes por partes, en fin, hay diferentes opciones de cargas. Pero en este caso no es carga distribuida, tampoco es carga puntual, ¿no? Este es el icono para introducir cargas puntuales, ¿no? Las cargas puntuales se crean mediante este icono o mediante la tabla. También se pueden introducir las cargas puntuales. Bueno, lo que nos corresponde a nosotros en este caso es la temperatura, cargas térmicas. Doy un clic y listo. Ahí están las casillas o las celdas donde debo introducir las cargas térmicas que actúan sobre esta barra. Las cargas térmicas que actúan sobre esta barra. Bueno, los ejes locales, ya los voy a mostrar, doy un clic, un momentico, no muestra los ejes locales, me voy a ir a View y ahí sí, ahí están. Pueden ver ustedes los ejes locales en la barra. El eje 1 siempre está coincidente con la longitud de la barra, el eje 2 apunta para arriba y el eje 3 es perpendicular al 1 y al 2. Bien, la temperatura que hemos introducido como carga, elijo nuevamente cargas, temperatura, ahí está. Temp 1 es la carga en la dirección del eje longitudinal de la barra. Y es la carga de temperatura que hace que la barra cambie de longitud, ya que la longitud de la barra puede alargarse o puede contraerse, ¿no? Eso depende de la temperatura. Y luego, en Temp 2, introduzco la temperatura en la dirección del eje local 2. Pues bien, en este caso, volviendo al ejemplo que hemos resuelto, los datos que debo introducir están aquí, ¿ya? Hablando del caso 1, ¿ya? Caso 1 y caso 2. Resulta que el coeficiente alfa ya está introducido. Al introducir el material se introduce el valor del coeficiente de dilatación térmica. Por lo tanto, este valor no lo tomamos en cuenta. Por lo tanto, para K sub 1 tomamos el valor menos 2,5, y para K sub 2 tomamos menos 91,67. Bien, entonces inmediatamente K sub 1 vale menos 2,5 y 91,67. Con esos valores, pues nos vamos al rank element. Y acá, donde dice K sub 1, menos 2,5. Un detalle importante. En esta planilla, en esta hoja electrónica arribita, está la unidad de medida de Temp 1. La unidad de medida. Y justamente la unidad de medida es, pues, donde estamos aquí. Obviando el coeficiente de dilatación térmica, esta partecita está en grados centígrados, ya que delta TI, grados centígrados, delta T, grados centígrados. Entonces, esto está en grados centígrados. Muy bien. Grados centígrados. ¿Y qué unidad de medida tendrá el K2? Arriba grados centígrados y abajo metros. O sea, el K2, su unidad de medida es grados centígrados, disculpen, la unidad de medida es grados centígrados sobre metro. Les comento que es importantísimo darle la máxima importancia al manejo
de las unidades de medida. Un descuido en el manejo de las unidades de medida puede ser catastrófico. Puede ser catastrófico. ¿Por qué razón? Mire, yo trabajo con el CIPE, con el CIPE-CAT. Ya no sé si les mostré en una oportunidad. Ahí lo tenemos, el CIPE. Esta es una de las obras que, bueno, les voy a mostrar una obra más pequeña. Esta es una obra más pequeñita que ya terminaron la estructura. Esta ya terminaron la estructura. Están solamente de 6 plantas. ¿Ya? También tiene piscina, tiene jacuzzi y todo lo demás, ¿no? Pues bien, este programa trabaja también con el sistema internacional, con el sistema inglés y en última instancia también permite trabajar con el sistema técnico. Pero ya les comenté, en nuestro medio, la alcaldía, la CIF y la Cámara de la Construcción, todos ellos ya exigen que los proyectos se elaboren utilizando las unidades del sistema técnico. Y bueno, aquí se manejan cargas, se manejan longitudes, se manejan tensiones, los resultados del estudio de suelos también. En fin, es muchísima información la que se maneja. Y hay que tener muchísimo cuidado con las unidades de medida. Miren, aquí están los datos generales. Acá es donde se introduce toda la información referente a las barras, a los estribos, a la cimentación, ¿no? Y bueno, todo tiene unidades de medida. Los diámetros pueden estar en centímetros o en milímetros o en pulgadas. Imagínense que yo en alguna de estas partes yo me equivoque en el manejo de las unidades de medida. Ya les dije, puede ser fatal. De ahí que cuando uno trabaja con este tipo de aplicaciones o aprende a utilizar este tipo de aplicaciones, lo primero que hay que hacer es interiorizarse a profundidad sobre qué sistemas de unidades de medida está utilizando el programa. Es importante ese detalle. ¿Ya? Bueno, volviendo al ejercicio que estamos resolviendo, volviendo al RAN Element. Ahí está. Entonces, introducimos la carga. Ahora, menos 2,5 me dice grados centígrados. Ah, estoy bien. Grados centígrados. Luego nos vamos, aunque para ser exactos, la temperatura debería estar en grados Kelvin, ya que el sistema internacional trabaja en grados Kelvin. Sin embargo, pues los países de Latinoamérica y de Europa, principalmente de Europa, están más habituados a grados centígrados. Bien, ahora introducimos la temperatura 2. La temperatura 2, observen, está grados centígrados dividido metro. Ah, entonces significa que el dato que voy a introducir a continuación, pues está justo en la unidad de medida que le corresponde, menos 91,67. Bien, vamos al RAN y aquí colocamos menos 91,67. Sí, le voy a poner más 6 porque esto se repite. Listo. Jóvenes, ya introducí la carga por temperatura, ahora le decimos que analice, que calcule. Listo, en milésimas de segundo, y hay que fijarse acá, listo. Dice, análisis completado satisfactoriamente. Si ustedes han cometido algún error de cualquier índole, seguro que aquí va a salir un comentario indicándole que ha habido un error y el error les explica el motivo del error. Bien, entonces voy a salir de esta imagen. Vamos a View,
nada de ejes locales, nada de apoyos. Lo que sí vamos a ver ahora los resultados. Veamos las reacciones en los apoyos. Reacciones. Reacción en y reacción el momento. Miren, ¿cuánto me salen las reacciones verticales? 28,06 y el momento 112. ¿Qué valor hemos obtenido nosotros? Nos vamos aquí, acá. El valor que hemos obtenido es... Ahí está. X1 hemos obtenido 116. El momento es 116 kilonewton metro. Según el RAN element, es 112,26 kilonewton metro. Bueno, hay una pequeña diferencia. Debe ser, habría que ver exactamente con detenimiento la información que yo tengo en el material que he introducido. Luego, la reacción vertical me sale 28,06. Veamos cuánto hemos obtenido nosotros. La reacción vertical, 29,08. 29,08. En cambio, el RAN me sale 28,06. Hay una pequeña diferencia. Bueno, les explico por qué hay esa diferencia. Resulta que el material es hormigón. El hormigón es un material que, debido al fenómeno de retracción-influencia, que ustedes lo han visto en tecnología del hormigón, ¿ya? Y si no lo han visto, les recomiendo encarecidamente que pónganse a estudiar. Caso contrario, cuando lleven la materia de hormigón, les va a ir mal, ¿no? Tecnología del hormigón y resistencia de los materiales e isostática son las tres materias fundamentales para que a uno no le vaya mal en hormigón. Si está mal en isostática, seguro que le va a ir mal en hormigón. Si está mal en resistencia de los materiales, seguro que le va a ir mal en hormigón. Si está mal en tecnología del hormigón, peor todavía, le va a ir mal en hormigón. Entonces, bueno, tienen tiempo para ir estudiando esos temas para cuando vayan a llevar hormigón. Pues bien, resulta que estos programas, debido al fenómeno de retracción e influencia, el hormigón se fisura. Y al fisurarse, su sección ya no va a ser pues 20 por 60. Queda reducida su sección. Queda reducido. Entonces, y al quedar reducida la sección, debido a la fisuración, disminuye la inercia. Y si disminuye la inercia, la estructura es menos rígida. Y si la estructura es menos rígida, los esfuerzos son más pequeños. Y justamente, aquí tengo 28,06, yo obtuve 29 y pico. Abajo dice 112, yo obtuve 116. ¿Ya? Debido a la fisuración, el hormigón se fisura, la sección disminuye, menos inercia, menos rigidez y menos esfuerzos internos. Bien, jóvenes, con esto he concluido la clase de hoy. Hasta luego, jóvenes, nos vemos el día martes. Estudien para el día martes, estudien el método de las fuerzas. Voy a hacer preguntas teóricas, voy a hacer preguntas prácticas. El día martes voy a tomar examen de todo. Eso entra en participación. Así que si ustedes traen preguntas, también eso suma puntos a favor de ustedes. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.